A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buen día, amigas y amigos. Bienvenidos a este nuevo espacio de Quito con Marjorie, en donde trato de llevar temas de coyuntura y temas útiles para ustedes. Y por supuesto también nosotros hablamos con un enfoque desde lo local, porque estamos en la ciudad de Quito y hoy por eso me acompaña un gran profesional para hablar sobre las finanzas para los millennials. Mucho escuchamos de los millennials y yo creo que estoy dentro de ellos, con un piecito dentro, y también mucho escuchamos de finanzas, pero estos dos términos juntos tienen varias particularidades, y para conversar del tema nos acompaña Rigoberto Carvalho. Rigoberto es economista e ingeniero en ciencias empresariales por la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo. También tiene una maestría en política pública por la Universidad de KDI, School of Public Policy and Management. Esto es en Corea del Sur, ha estado muy lejos Rigoberto. Es director ejecutivo de Jóvenes Empresarios en la provincia de Manabí. También es gerente general de Carvalho Consulting Group y es director de planificación de la Autoridad Portuaria de Manta. Él ha realizado varios cursos y capacitaciones en Ecuador, India, Canadá, Estados Unidos, en temas relacionados al diseño y evaluación de política pública y corporativa, siempre con enfoques en política económica, educación, finanzas corporativas, mercados de capitales, gerencia de proyectos, evaluaciones de impacto, inversiones y administración de negocios. Realmente estamos hablando con un experto. Muchísimas gracias, Rigoberto, por acompañarme en este día. Muchísimas gracias a ustedes, estimados amigos de Telesucesos, por este espacio. Les mando un gran saludo desde Manabí. Yo estoy conectado desde Manta, la ciudad capital de la TUC. Encantado de conversar. Maravilla, un saludo a todos en Manta. Rigoberto, cuéntanos un poquito, con todo lo que ha sucedido en los últimos años, ¿por qué es importante hablar de las finanzas, además finanzas enfocadas a una generación además que es en número muy grande en nuestro país, y que además es una generación que en este momento en su mayoría toma las decisiones de lo que ocurre o de lo que va a ocurrir en nuestro país? Entonces, ¿por qué es tan importante enfocar nuestro análisis de finanzas para ellos? Bueno, definitivamente el mundo está a través. Todos sabemos porque por los efectos de la pandemia global han impactado durísimo a nuestras capacidades de ahorro, a nuestras capacidades de consumo. La pandemia ha afectado a la actividad económica y obviamente eso ha decrecido notablemente en el sector del empleo. En ese contexto, la tendencia global es emprender, adaptándose a una nueva realidad, a los nuevos mecanismos de comercio y distribución. Todo esto implica la diferencia entre gastos, saber diferenciar entre gasto, inversión, ingreso, ahorro, etcétera. ¿No? Es importante enseñar a los jóvenes el uso de las herramientas financieras y buenas prácticas también, que permitan administrar las finanzas personales para, en base a eso, poder plantear escenarios más reales para atraer capital, buscar inversionistas, ir a pedir un crédito al banco. Todo eso es importante para que los millennials, denominados toda esta nueva generación de jóvenes, podamos empezar a administrar nuestras finanzas, tener clara la nueva realidad, tener claros estos conceptos de los cuales vamos a discutir más adelante. ¿Cuáles son estas herramientas?
¿Perdón? ¿Cuáles son las herramientas con las que contamos o con las que deberíamos contar para tomar buenas decisiones? Bueno, a mí me gusta hablar siempre, hay muchas herramientas, ¿no? Pero me gusta hablar siempre de instrumentos de reporte financiero. Y en este sentido hay unos básicos, como el balance general y el estado de pérdidas y ganancias típicos aplicables para la empresa, también deben aplicarse a nuestras finanzas personales. Voy a poner un ejemplo, por el lado de balance general, donde sabemos que es la posición financiera, el pantallazo de cómo están nuestros activos, pasivos y patrimonio en las empresas. También para nuestras finanzas personales es sumamente importante no solo saber el valor de nuestros activos, porque eso es muy fácil conocerlo. Yo sé cuánto cuesta mi casa, yo sé cuánto cuesta mi carro, pero también es importante que sinceremos nuestros pasivos. A veces no queremos ni regresarle a ver a la estado de cuenta de la tarjeta de crédito, o no sabemos cuánto le tenemos que pagar al banco, pero eso es absolutamente necesario para conocer si realmente nuestro patrimonio está creciendo o en su defecto se está disminuyendo. Por el lado del estado de pérdidas y ganancias también, donde vemos ingresos versus gastos, lo mismo hay que hacer con nuestras finanzas personales. Muy importante comprender la dinámica de nuestros ingresos, entender si son estacionarios, es decir, si suben y bajan de acuerdo a un tiempo, son ciclos, etcétera, o son fijos. Y en base a eso, adaptar a nuestros niveles de gastos. En ese sentido también es importante que nuestros gastos estén categorizados, es decir, exactamente cuánto gastamos en temas personales, cuánto gastamos en temas familiares, cuánto gastamos en nuestro negocio, y definitivamente separarlo uno de lo otro. No mezclemos, ese es un error muy notorio, muy común, mezclar las finanzas personales con las finanzas de nuestros negocios. Cuando nosotros hacemos esto, pueden pasar dos cosas, principalmente, pueden pasar muchas cosas, pero principalmente, uno, no tenemos claridad de la posición financiera de uno ni del otro. Dos, limita el crecimiento, precisamente porque a veces estamos pagando de nuestro bolsillo en las finanzas o gastos de nuestro negocio, y eso impide que nuestro negocio crezca, porque nuestro negocio debería apalancarse con capital propio, o con sus ventas, o con crédito, etcétera, o viceversa. A veces tenemos nuestro negocio, nos está yendo muy bien, y sí, deberíamos ponernos quizás un suelo, pero no, lanzamos todos los ingresos de nuestro negocio a nuestro consumo personal. Entonces es un error fundamental. ¿Cómo hacemos esta diferenciación? Porque es muy compleja, sobre todo para los emprendedores que hacen de todo, ¿no? ¿Viste? Cuando uno comienza, es emprendedor, uno es el recepcionista, uno es el gerente, uno hace las compras, uno hace absolutamente todo, y muchas veces, inclusive, los emprendedores tienen que tener un trabajo paralelo para poder cubrir aparte los gastos de su otro emprendimiento. Entonces, ¿qué les recomiendas para que puedan hacer esta diferenciación de forma correcta entre los gastos personales y los gastos de su emprendimiento? Como indiqué, no es tan difícil. Lo que hay que hacer es categorizar, o sea, identificar qué corresponde a qué. Cuando ya identificamos qué corresponde a qué para dividirlos y saber cuáles van a ser las fuentes de financiamiento de nuestros gastos, de cada uno de los gastos. Miren, en administración pública hay uno que se le llama la regla fiscal, ¿no? Que los ingresos corrientes financian gastos corrientes. Lo mismo es en finanzas personales, muy parecido. Debemos financiar nuestros gastos diarios personales con nuestro ingreso permanente, y los gastos de nuestra empresa con los ingresos de nuestra empresa, ¿ya? Por supuesto, esto no se logra de la noche a la mañana, y para el emprendedor a veces es un poco más difícil, porque en efecto necesitamos apalancar nuestro negocio. Lo importante es lograr tratar de que en algún punto del tiempo encontremos esa sostenibilidad. Entonces, cuando sabemos y trazamos un horizonte, por eso lo importante, una de las herramientas es también la planificación prospectiva de nuestro negocio, es decir, saber en un horizonte de 2, 3, 4, 5 años cómo vamos a ir creciendo en ventas, cómo vamos a ir creciendo en gastos, y en qué punto del tiempo se podrán podrá haber el equilibrio de sostenibilidad entre la fuente de financiamiento de nuestros gastos personales y la fuente de financiamiento de nuestra empresa. En este último año hemos tenido varios cambios, por supuesto que nos han afectado en diferentes aspectos, pero ¿cómo ha cambiado la perspectiva del valor de las cosas para todos en este último año de crisis sanitaria y pandémica? Bueno, definitivamente las preferencias del consumidor han cambiado.
Los servicios de salud son ahora un bien seguramente más valorado que antes de la pandemia, ¿no? Al igual que los servicios de delivery, las transacciones digitales, es decir, las preferencias del consumo. Todo esto, el mundo ha dado un giro de 180 grados definitivamente, y todas estas nuevas tendencias de consumo modifican nuestras finanzas y nuestras expectativas de consumo también. Ahora es más importante ahorrar quizás para un seguro médico de lo que era antes de la pandemia, o es quizás más importante ahorrar para un plan de retiro de lo que era antes de la pandemia, por decir unos ejemplos muy básicos. Entonces, todas estas preferencias del valor de las cosas en un escenario pandémico y post-pandémico definitivamente marcarán nuestras preferencias de consumo, y por eso la composición inclusive de algunos sectores de la economía. Rigoberto, desde tu conocimiento teórico y práctico también, porque eres joven, ¿qué consejo nos das? Porque cuando uno es joven, a veces el impulso, pues tienes como un impulso al consumo, ¿verdad? Pero es importante también poder generar activos, sea a través de la inversión productiva o el ahorro. ¿Qué buenas prácticas nos recomiendas para lograr identificar y reducir nuestros pasivos y poder destinarlos a la inversión o al ahorro? Bueno, muy buena pregunta. Como mencioné anteriormente, debemos sincerar nuestros pasivos, es decir, saber cuánto le debemos al banco, saber cuánto le debemos a la tarjeta de crédito, cuándo son los cortes y cuándo vamos a salir de esa deuda, porque lo primero que debemos hacer es liquidar nuestras deudas en el corto y mediano plazo. Entonces, si sabemos que ya el valor fijo de cuánto debemos a los intereses al banco, tenemos que lanzar una proyección estimando cuánto más o menos con pagos mensuales de nuestro flujo de ingresos vamos a ir destinando a liquidar esa deuda. Probablemente nos demoremos varios meses o años en liquidar esa deuda, pero es cada uno, y dos, tratar de irla reduciendo progresivamente con pagos mensuales, no el mínimo, sino mensuales, para poder ir saliendo, ¿no? Cuando hayamos podido liberar, porque, ojo, debemos entender que los intereses mensuales y el pago mínimo de la tarjeta representan una carga financiera muy alta. Entonces, cuando hayamos podido liberar un poco de dicha carga de nuestro flujo, inmediatamente debemos empezar a analizar opciones no de ahorro, sino de inversión que maximicen nuestros beneficios en términos de retorno y rendimiento financiero. Mira, hay un sinnúmero de opciones de inversión allá afuera, ¿no? Mucho más convenientes que la tasa bancaria. Estoy hablando, por ejemplo, de inversiones en el mercado de valores ecuatoriano. Y ojo, cuando hablo de mercado de valores ecuatoriano, hablo de bolsa de valores ecuatoriana, no hablo de Forex, no hablo de estos inversiones a través de plataformas digitales, no hablo de mercado de valores ecuatoriano debidamente regulado por entes de control, o emprender en proyectos sanos y prometedores. Hay plataformas nuevas, por ejemplo el crowdfunding, hay fondos de inversión, etcétera. Entonces, eso es una buena práctica, ¿no? Uno, ir liquidando nuestras deudas, irnos liberando de esa carga financiera y de cuotas, y conforme vamos liberando ese espacio, lo vamos destinando a ahorro. ¿Y en dónde? En algunos instrumentos de inversión que maximicen el retorno comparado con la tasa del banco. Y ojo, diversificar, no poner todos los huevos en una sola canasta. Eso es muy importante en finanzas personales. Tenemos también que identificar cuándo es bueno endeudarnos y no, porque diversificar y organizar nuestras deudas es un tema, pero cuando estás comenzando y tienes que endeudarte, ¿cuáles son los parámetros de decisión para acceder a un crédito además y tener una deuda que sea saludable para un millennial? ¿Cómo podemos identificar cuándo endeudarnos y cuándo no deberíamos hacerlo? Bueno, el negocio de los bancos siempre va a ser colocar, y sí, tienen un analista de crédito y analistas de riesgo que revisan tu estado financiero, si tienes capacidad de pago, no tienes capacidad de pago, pero lo primero que nosotros tenemos que tener, nosotros mismos tenemos que ser sinceros con nuestra economía, como decimos regularmente, solamente taparnos hasta donde nos da la sábana, no endeudarnos más allá de lo que podemos pagar. Y para saber eso, como tú bien mencionas, necesitamos conocer
exactamente, algo muy aproximado de cuánto pues, nos podemos endeudar en base a la generación de ingresos futuros. Si yo voy al banco y le voy a pedir un crédito de consumo, es decir, para mis finanzas personales, para algún irme de viaje o para algo de mi casa, etcétera, para un consumo personal, yo sé que ese crédito lo tengo que pagar con mi sueldo y con mis ingresos regulares. Si la cuota supera mi capacidad, los ingresos disponibles que yo tengo, trato de endeudarme menos, ¿no? No me endeudo por tanto o me endeudo por un plazo un poquito mayor. Tenemos que ir viendo siempre nuestro flujo. Nuevamente, si es que voy al banco y cambio a pedir un crédito comercial para mi negocio, para mi emprendimiento, mi negocio debe generar en el futuro las ventas mínimas que me permitan incluir ese pago de la cuota al banco dentro de mi flujo de mi negocio, ¿no? Entonces, eso es fundamental, que tengamos claro el flujo proyectado de nuestra economía, tanto de personal como de nuestro negocio. Rigoberto, hace un momento, cuando comentabas sobre las opciones de inversión, nos hablaste de la bolsa de valores, por supuesto en el mercado formal. A veces los jóvenes, cuando escuchamos estos términos y no somos expertos en finanzas, nos asustamos porque pensamos que hablamos de valores exorbitantes. ¿Cómo podemos darle una reseña a quienes nos escuchan para que no se asusten respecto al mercado de valores, explicarles un poquito más cómo funciona y desde qué montos y cuál es la forma en la que ellos pueden invertir? Ok, el mercado de valores es un mercado que se le denomina de desintermediación financiera, porque a diferencia del mercado bancario, lo que hace el mercado de valores es conectar a las personas inversionistas. Cuando hablo de inversionistas pueden ser personas, pueden ser empresas, etcétera, directamente con las empresas. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Van al mercado de valores, es decir, van a bolsa, necesitan algún financiamiento y emiten documentos llamados títulos. Ya estos títulos pueden ser en acciones o pueden ser obligaciones o bonos. Los emiten y vienen inversionistas como usted y yo o como cualquier que nos escucha y puede comprar parte de esos bonos o algunas acciones, ¿no? Entonces inyecta directamente capital a la empresa sin necesidad de que haya una institución bancaria en el medio, generalmente como es en el sector financiero. Por eso se llama mercado de desintermediación financiera. Y aquí lo interesante es que este mercado, el mercado de valores en el Ecuador, ha existido durante muchos años, muchas décadas, pero en las últimas décadas ha venido creciendo muchísimo, ha venido creciendo a un nivel casi que llega a 9.000 millones de dólares de volumen de transacciones realizadas durante el último año. Eso es casi 8 puntos del PIB. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es un mercado que está creciendo, es un mercado grande, es un mercado donde transan instituciones, empresas privadas y también instituciones públicas, ahí se negocian también bonos del Estado, etcétera. Pero lo importante para los millennials y los jóvenes que sepan es que es un mercado, como dije al principio, regulado. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es la entidad quien regula este mercado, quien controla el mercado, es decir, a las empresas que están buscando financiamiento y el tipo de inversiones que se negocian allí. Entonces es importante que sepan que las empresas que transan en bolsas de valores ecuatorianas son empresas serias, han tenido que pasar por un proceso de calificación de riesgo, de prospecto de oferta pública, un análisis muy profundo de su capacidad, lo que hablamos ahorita, su capacidad de endeudamiento y su capacidad de pago, y por si fuera poco, inclusive a veces hay garantías que respaldan estas emisiones, estas inversiones. Entonces, es un mercado súper interesante y más aún, sobre todo por el rendimiento. Los rendimientos son más atractivos que el sector bancario. En un mercado de valores, aproximadamente el retorno están entre los 6 y 12% de interés anual. Mientras que si tú vas al banco a abrir una póliza, a lo mucho que puedes conseguir es una tasa del 6% anual. Entonces los rendimientos son sumamente más atractivos. Ahí es un riesgo para todo tipo de inversionistas, y tienes ahí una amplia gama de inversiones que pueden hacer. Vas a las casas de valores, que son los intermediarios financieros para poder invertir, y cualquiera te puede asesorar. Bueno, muchas gracias. ¿Y qué más podríamos hacer
para capacitarnos financieramente. Y me imagino que además es una capacitación permanente, porque pues hay cosas que, si bien conceptualmente no va cambiando, la coyuntura y la toma de decisiones se puede ir modificando. ¿Con qué herramientas contamos para tener una capacitación financiera correcta y oportuna? Bueno, hay un sinnúmero de plataformas digitales, ¿no? A mí me gusta mucho una que se llama Khan Academy, está en inglés, pero es muy buena, pero tienes Investopedia también, tienes muchísimos podcasts, canales de YouTube, etcétera. Pero si hablamos justamente de este tema, yo les quiero recomendar un podcast que se llama El Club de la Inversión. Van a Spotify y lo buscan como El Club de la Inversión y lo encuentran, ¿no? Se llama, este es un podcast que habla específicamente de todos estos temas, cómo canalizar nuestros ahorros, hacia dónde, cómo debemos manejar nuestras finanzas personales. Recientemente hay un capítulo en donde hablamos precisamente cómo invertir en el mercado de valores ecuatoriano, que lo hicimos la semana pasada. Entonces, búsquenlo, los recomiendo mucho. Definitivamente también, además, hay una oferta formativa interesante en instituciones de educación superior, en universidades, en institutos tecnológicos, que brindan herramientas más académicas. Cuando hablo de esto, hablo de carreras ya sobre el manejo de finanzas personales. Entonces usted puede hacer una tecnología en administración de empresas o administración de o en finanzas, o una ingeniería en finanzas, qué sé yo. Depende de la institución de educación superior, pero también hay, ¿no? Y además también hay cursos, ¿no? Cursos gratuitos, hay algunos pagados, etcétera, que se pueden encontrar. Que lo bueno de esta época en la cual estamos viviendo es que esta oferta de capacitación es interminable. O sea, uno encuentra muchísimo material en todo lado y muy bueno. Lo importante es saber buscar qué es lo que queremos encontrar y ponerlo en práctica. Rigoberto, veo también que eres experto, eres máster en política pública, y quería aprovechar tu conocimiento en política pública para preguntarte cuáles son estas transformaciones en esa materia que deberíamos aspirar en este nuevo gobierno. ¿En materia financiera? Ajá, ¿me hablas? De acuerdo, sí. Bueno, definitivamente hay que ver, el presidente electo tiene una línea económica más pro mercado, más neoliberal, si se quiere decir, en donde es más amigable a los mercados. Entonces yo creo que estamos viviendo un momento interesante porque en efecto los mercados han respondido favorablemente a esta coyuntura, y esto se ve reflejado obviamente en la reducción del riesgo país, en inversionistas interesados en volver a arriesgar su capital para ponerlo en el Ecuador. Y yo creo que la política pública sigue teniendo coherencia un poco con este nuevo gobierno, tiene que ir por ahí, ¿no? Un poco tratar de buscar nuevos mercados, abrir nuevos mercados en el sector financiero, abrir la competencia a nuevas instituciones, quizás también no solamente banca ecuatoriana, sino banca de inversión extranjera, que venga al Ecuador y pueda canalizar el capital, los recursos circulantes de la población a nuevos instrumentos de inversión y de ahorro, ¿no? Y esto obviamente que se visibilice en nuevos en créditos o en productos financieros que le sirvan a la ciudadanía para lograr tener acceso a los mismos, ¿no? Esto es lo que se le llama la democratización la inclusión financiera. Las nuevas tendencias mundiales van hacia una inclusión financiera basada en los servicios de tecnologías y la innovación, es decir, servicios bancarios más dinámicos desde tu celular, que claro, ya los hay, pero la inserción de estos servicios en la población todavía es muy pequeña. Yo creo que esa es la nueva corriente, y en eso también hay que hacer un esfuerzo para que todos estos productos y servicios financieros lleguen a la mayor cantidad de la ciudadanía. Muchísimas gracias, Rigoberto. Ya estamos con el tiempo. Te agradezco por acompañarme. Ha sido realmente interesante y el tiempo resulta corto. Esperamos que nos acompañes nuevamente. Amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés, y por favor también, si quieren contactarse con nuestro invitado Rigoberto Carvalho, pueden escribirme y yo le haré llegar cualquiera de sus preguntas o comentarios. Rigoberto, muchísimas gracias y nos vemos, amigas y amigos, la próxima semana. Soy Marjorie Chávez. Hasta pronto.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.